Mi amiga me escribió, completamente en shock, diciendo: mi hijo pequeño entró en ese lugar y no volvió a salir. Todo era extraño. La primera pregunta que me vino a la cabeza fue: ¿y cómo supiste que entró ahí? Después de un rato, respondió y escribió: yo estaba en la cocina preparando el almuerzo. ¿Y después? Y después yo lo escuché. Me estaba llamando. Al principio no le presté atención, pero cuando salí y lo llamé, lo encontré dentro de esa abertura del techo, y después, y después, y después desapareció. Entró ahí y su voz se apagó. Lo llamé muchas veces, pero no me respondió nunca. Cálmate. No te preocupes. Voy para allá. Ven rápido. No voy a llamar a su padre ahora. Él me dejó por culpa de esto. Y ahora pasó lo que él siempre decía. Su hijo desapareció literalmente. Llego enseguida. Tranquilízate. Al poco tiempo llegué. Toqué la puerta. Me abrió, y en cuanto la vi, estaba destrozada, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Me agarró de la mano con fuerza y me llevó arrastrando hacia la abertura del techo mientras decía: la última vez que vi a mi hijo fue aquí. Entró aquí. Lo llamé muchas veces. El vecino subió con su hijo para buscarlo y nadie lo encontró. ¿Dónde está? No sabía qué decirle. Cualquier palabra sería aterradora para ella. Todo va a estar bien. Lo vas a encontrar. No te preocupes. No podía decirle nada más que esas palabras vacías. Su esposo la abandonó. Se quedó sola, viviendo en esta pesadilla. Yo era lo único que tenía. Tenía miedo de decir algo que hiciera que me odiara. Tenía que estar a su lado, como siempre. La tomé de la mano, la senté, y después de un rato le dije que iba a traerle agua. Le dije que iría a llamarlo otra vez. Tal vez nos escucharía y volvería. Fui y me paré frente a la abertura del techo en su casa. La misma abertura que ella había abierto con sus propias manos y nunca volvió a cerrar. Empecé a llamarlo y dije: ¿dónde estás, cariño? Mamá te está buscando. Sal ya. Me aseguré de que ella me escuchara. O mejor dicho, me aseguré de que él me escuchara. No hubo respuesta. Silencio absoluto. Di un paso atrás. Y antes de irme, mis pies se quedaron clavados en el suelo cuando escuché una voz decir: díselo, haz que lo sepa. Una voz susurrándome. Venía de la abertura. Una voz de un niño pequeño. Su voz. Luego me fui de casa de mi amiga cuando empezó a calmarse. Llegué a mi casa. La dejé. No dejaba de pensar. ¿Cómo dijo eso? ¿Cómo lo escuché? Es imposible que estuviera dentro de esa abertura como ella decía. Por la noche, antes de dormir, sentí hambre. Ese hambre nocturno, especialmente en las noches de invierno. Entré a la cocina. Abrí el refrigerador y de repente, mientras estaba parada ahí, sentí un dolor en la mano. Y después algo empezó a gotear en el suelo. Una cuchilla. Como si alguien intentara obligarme a agarrarla por el lado afilado. Mi mano se cerró con fuerza sobre ella. Fue como si fuera su mano. La mano del hijo de mi amiga, el niño de 7 años. Fue como mi mano. Me agarraba con fuerza. Me obligaba a cerrar la mano sobre la cuchilla. Veía toda mi sangre cayendo al suelo. Mi mano desgarrándose. Su rostro estaba pálido. Las venas marcadas por toda su cara. Sus ojos blancos. Era horrible. Sus dientes rotos y amarillos. Parecía más cercano a un muerto que a un niño vivo. Repetía una sola frase. Mi mamá se está cortando por dentro como tu mano. Díselo. Haz que lo sepa. Era como si quisiera obligarme a decirle la verdad que ella se negaba a aceptar. La verdad de la muerte de su hijo. ¿Cómo iba a convencerla? ¿Convencer a una mujer que estaba perdiendo la razón? Su esposo mismo la abandonó. Porque ella se negaba a aceptar la muerte de su hijo. Y de repente, mi propio hijo pequeño entró a la cocina. Vio mi mano en ese estado y dijo: mamá, hay sangre. Tu mano, mamá. Y de pronto, vi al hijo de mi amiga de pie detrás de mi hijo. Sonriendo. Lo escuché decir: ¿quieres probar el sabor de perder a un hijo para que se lo digas? Se acercaba más y más a mi hijo. Y escuché el grito de mi hijo. Mientras él se acercaba con esa forma horrible. Y esa voz monstruosa. Estaba de pie detrás de mi hijo. Y de repente todo se oscureció. Cuando todo volvió otra vez.
No supe a dónde había ido mi hijo. Estaba en shock. Empecé a llamarlo. Y el hijo de mi amiga había desaparecido. Busqué a mi hijo por todas partes y no lo encontraba. Llamé a mi esposo gritando con todas mis fuerzas, diciendo: mi hijo. No encuentro a mi hijo. Lo buscamos por todos lados. Y ninguno de los dos pudo encontrarlo. Mi hijo llevaba 2 días desaparecido. No sabía dónde estaba. Pero todos los días veía al hijo de mi amiga en todas partes de mi casa. Siempre estaba frente a mí. Especialmente por la noche. Lo veía de pie en la habitación de mi hijo, mirándome mientras repetía una sola frase. Dile que ya no estoy. Ella no le cree a nadie más que a ti. No sabía qué hacer. Tenía muchísimo miedo de él. Pero extrañaba a mi hijo con toda mi alma. Mi esposo se había vuelto casi loco buscándolo por todas partes. Entonces tomé una decisión. Me preparé y salí. Fui a verla. Decidí que esta vez la enfrentaría con la verdad. Que su hijo había muerto. Tal vez, de esa forma me devolvería a mi hijo. Ella tenía que aceptarlo. Tenía que hacerlo. Entré y me senté. Ella estaba nerviosa y dijo: lo llamo desde ese día, pero no me responde. No me escucha. Te digo que no me responde. Yo sé que está ahí. ¿Por qué mi hijo no me responde? ¿Por qué? Porque ya está muerto. Tu hijo murió. No. Imposible. ¿Por qué dices lo mismo que mi esposo? Tú también lo odias. Tienes que creerme. De repente corrió hacia la abertura del techo. Empezó a llamarlo otra vez, gritando. Y al mismo tiempo yo gritaba por dentro por mi hijo. Intenté calmarla. Y de pronto lo vi de pie detrás de ella, con esa forma extraña y horrible, diciendo con su voz áspera: ella te cree, te cree. De repente ella cayó al suelo. Intenté sostenerla. Mis manos temblaban. Y la escuché decir en voz alta: siempre tuve miedo de ti. Tenía miedo de que se lo dijeras. ¿Por qué se lo dijiste? Extraño tanto a mi hijo. Lo extraña. Respiré hondo. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi corazón dolía. Estaba triste. Yo también extrañaba a mi hijo. Sentía su dolor. Y por fin, ella creyó. De repente recibí una llamada. Era mi esposo. Cuando respondí, lo escuché decir: nuestro hijo estaba en casa de la vecina. Desde hace varios días. Dije que tenía miedo de ti después de lo que vio en la cocina. Él mismo le pidió a la vecina que no nos dijera dónde estaba. Vuelve ahora. ¿Cómo pudo hacer eso sabiendo que llevábamos días buscándolo? Tengo cuentas pendientes con ella. Sonreí, con lágrimas en las mejillas. Desde ese día, el hijo de mi amiga desapareció. Nunca volví a verlo. Cuando le preguntamos a la vecina, juraba que ni siquiera recordaba cuándo había entrado mi hijo a su casa. Estuvo todo ese tiempo con el hijo de mi amiga. Pero cada vez que le preguntaba a mi hijo, él solo decía: yo no quería volver a casa. Tenía miedo de ti, mamá. No sé cuándo se fue ese día ni cómo. Pero ya había regresado conmigo. El hijo de mi amiga desapareció. Después de un tiempo, mi amiga me llamó. Supe que había vuelto con su esposo. Y entonces la escuché decir, con una voz llena de alegría: yo estoy embarazada. Mi hijo por fin tendrá un hermano. Tragué saliva con miedo y dije, con una voz temblorosa que no pude ocultar: ¿un hermano? No tengas miedo. Me refiero a que le contaré al hermano que viene. Sobre su hermano que murió. Desde ese día, todo volvió a la normalidad. Y no creo que el hijo de mi amiga vuelva a aparecer ante mí jamás. Gracias por tus palabras tan bonitas. Me alegra muchísimo saber que la historia despertó tu interés. Si te gustaría que continuemos la aventura en una nueva versión o que añadamos más detalles, dímelo y estaré encantada de hacerlo. Y no lo olvides, cada comentario bonito y cada vez que compartes la historia con tus amigos, hace que la experiencia sea aún más especial.